Formosa. Bueno, señores, saludos. Buenas noches. Muchas gracias, muy amables todos ustedes por estar con nosotros en este programa Comienza la Noche. Bueno, quiero informarles que está a nuestro lado hoy. Le dimos la oportunidad de estar a nuestro lado. Normalmente no lo hacemos, pero él se ha portado muy bien, es un caballero y yo creo que sí, que puede aparecer ahí al lado mío. Don José Martínez Infante. Don José, buenas noches. Buenas noches, don Juan, y buenas noches a todo el público que nos ve noche tras noche en su programa Comienza la Noche. Aquí estamos dispuestos. Oiga, don José, hoy es Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Cuál es esa? Bueno, regularmente se le llama pesca ilegal cuando hay una intromisión de una embarcación en un país ajeno, o cuando hay alguna veda, hay algún pez, alguna especie marina que está resguardada porque está en proceso de desove. Pero lo que no entiendo es el término no declarada y no reglamentada. Sí, porque recuérdese que al final lo no reglamentado viene por lo que acabo de decir, ¿verdad? Que no cumple con algunos estándares en términos de tamaño, especies, el peso, el tiempo, por aquello de las vedas que yo le mencionaba. Y lo no declarado es porque al final, si no se declara y eso entra al mercado como mercancía de contrabando, pues sin duda ninguna que tiene una afectación en todos los procesos que tienen que ver con la sanidad inclusive, porque hay peces que cuando están fuera de su época de caza o de pesca, podríamos decir más bien, suelen comer algunas plantas acuáticas que generan en el ser humano algún tipo de reacción alérgica que inclusive puede llegar a la muerte. Pero cuando no son declaradas regularmente traen no solamente un problema del trasiego ilegal de la mercancía, sino también un problema de salubridad. Bueno, ya lo saben, señores. La verdad que es interesante esto porque la pesca se ha convertido en una actividad esencial para alimentar a gran parte de la población en el mundo, además de ser un motor económico. Sí, así es. De empleo y de sustento para muchas familias y comunidades enteras. Mire que, por ejemplo, en Puerto Plata alguna vez yo leí que en Puerto Plata vivíamos de espalda al mar, con respecto a que no nos alimentábamos de lo que el mar nos produce y nos tiene prácticamente a la puerta, que comemos muchas cosas menos lo que produce el mar. No, y que nos descuidamos de nuestro mar. No la comemos en las cantidades que deberíamos. Entonces, realmente la pesca en países mucho más avanzados, caso de China, caso de Japón, Oriente y Asia, son muy consumidores de los productos del mar. Y China tiene flotillas que andan por el mundo, no solamente pescando sardinas, el atún, el bacalao y el arenque, sino que también cazan ballenas para la grasa. Especialmente en Japón. Sí, especialmente japonés, así es. Con las ballenas son... Por el tema de la grasa, oye, ¿verdad? las matan de una forma... Sí. Y se desperdicia gran parte de la carne. Esos animales prácticamente solamente se les toman algunas partes del cuerpo donde ellas almacenan toda la grasa. El resto de esa carne se lanza al mar para ser devorada por otros animales. Bueno, y por último, hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, que por cierto se requiere realmente un esfuerzo global con esto, porque fíjate que cada año, fíjate cómo se va calentando. Es como cuando usted no revisa el motor de su vehículo y se va calentando poco a poco hasta que explota. Bueno, eso mismo pasa. La verdad que el ser humano se está, yo diría que jugando
con la naturaleza. Sí. Porque estamos tirando la basura a las calles, estamos pescando, no importa lo que podamos pescar, qué sé yo. Estamos tirando millones de vasos y de cosas plásticas en el mar. Yo veo muchos videos ahí en YouTube donde los mismos peces incluso han buscado ayuda de personas que van en yatecitos o en botes que están mar afuera para que les quiten unas sogas y porque se están muriendo de tanta. Y todo esto tiene que ver, lógicamente, no solamente esa parte, yo no me refiero solamente a esa, sino al medio ambiente en general. Bueno, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, por ejemplo, el agua. Sí. Nosotros no le estamos dando el valor que tiene el agua para el ser humano, ¿no? Ahora en estos días ha estado lloviznando, lloviendo un poco y tenemos ahora mismo, pero hay países en América del Sur especialmente y en Europa que están pasando las de Caín por no tener agua ni siquiera para beber. Y así es, inclusive en Latinoamérica hay países Uruguay creo que es uno y Paraguay también. Han tenido que desalinizar el agua para potabilizarla y la gente se está quejando porque es digamos, es un sabor nuevo y parece que no le está yendo muy bien con el adaptarse a esta potabilización del agua del mar. Pero bueno, son necesidades que se presentan en un momento. Yo sigo insistiendo, don Juan, y ustedes que nos ven, en hacer la pregunta que hablábamos la semana pasada. Si la composición del agua es una molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno, y el oxígeno está en demasía en nuestro planeta, igual que el hidrógeno, 1 a, creo, 9.000 metros, hasta 9.000 metros de altura tenemos oxígeno disponible, y de ahí para arriba estaríamos hablando de hidrógeno en una parte. Entonces, si el hidrógeno y el agua existen y están en demasía, y el supuesto calentamiento global, que lo que significa, entre otras cosas, es que la capa de ozono, que más nunca usted ha escuchado más de la capa de ozono. Usted ha oído hablar de que la capa de ozono se está abriendo, que el agujero está más ancho. ¿Usted ha oído hablar de eso? No, señor. Eso se acabó, ¿verdad? Parece que se cerró. Parece que Parecería ser que se cerró el famoso agujero de ozono. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Eso es lo que, según la teoría de ese momento, con el hoyo ese que había en la capa de ozono, los rayos del sol estarían penetrando de manera directa hacia la Tierra y provocando la evaporación casi instantánea del agua. O sea, lagos, en algunos puntos donde el mar, pero hasta de un día para otro, se hablaba de una evaporación repentina por la penetración directa de los rayos del sol. Ya no se está hablando del hoyo de ozono, ya no se está hablando de eso, pero se sigue hablando de calentamiento global. Si hay calentamiento global, hay mucho más evaporación de agua y las lluvias se forman a partir de ese primer proceso. El sol, los rayos del sol calientan el agua en los mares, no en los ríos, porque en los ríos, como el agua es corriente, no tiene tiempo para alcanzar el punto de ebullición, o por lo menos hasta donde puede iniciar ese proceso. No hay forma en un río de provocar ese proceso de ebullición porque las aguas son corrientes. Se puede hacer en lagunas, se pueden hacer en lagos o se pueden hacer en mares. Entonces, si hay evaporación de agua y después de la altura de los 9.000 metros aproximadamente que el oxígeno termina, hay un calentamiento anexo o la temperatura comienza a enfriarse más bien, porque no hay evaporación, porque no hay condensación, perdón. ¿Por qué no hay condensación? Porque el agua no está cayendo. Y lo que estamos viendo es que está cayendo agua donde no se necesita y no hay agua donde sí se necesita.
como si alguien estuviera moviendo los hilos para que llueva aquí y aquí no llueva, para crear siempre un problema. Mire que estas lluvias que han estado cayendo aquí durante esta semana pasada, en Mao, en la localidad donde le dicen las 300, que fue un barrio que se formó de personas que invadieron esos terrenos, eran muchas casitas, por eso le pusieron las 300, ya tiene otras condiciones un poquito más urbanas, pero ahí hubo una inundación que parecía, sus calles parecían ríos. Pero brutal. Sus calles parecían ríos. Y creo que para la parte sur del país... Y cosa extraña eso, hermano, ¿eh? También hubieron inundaciones. Entonces son Porque situaciones... si hay un lugar, una zona caliente de verdad. Sí, sí. Se lo digo porque yo iba, mejor dicho, a Valverde Mao. Sí, 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 sí. Muy frecuentemente, muy frecuente. Y la verdad que aún siendo joven, que te salga cuando uno es joven, uno soporta cualquier frío, calor, lo que sea, pero había días que yo decía, me voy. Sí, La eso es verdad es que tierra caliente. yo no había conocido una zona más caliente en este país, sinceramente, sí, que esa zona de la línea y especialmente Valverde Mao. Sí, esa zona es muy caliente regularmente para allá. Inclusive usted sabe, cuando hay sequías, siempre hay un grito de los ganaderos. Porque a pesar de ser una zona muy seca, hay mucha ganadería para esa parte. Sí, sí. Principalmente sí, ganadería vacuna. Entonces, cuando hay una crisis de agua para esa parte que se presenta con mucha frecuencia, por esa característica que usted acaba de mencionar, hay un grito inmediato de los ganaderos pidiendo auxilio, que le lleven pacas, que los ayuden en la construcción de lagunas, todo ese tipo de cosas. Ahora no hemos escuchado de eso. Parecería ser que el clima o quien está manipulando todo esto le está permitiendo algún respiro. Mira, José, anualmente se elige un tema para conmemorar el Día del Medio Ambiente. En el 2023, este año que estamos nosotros, la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente lleva como lema, sin contaminación por plásticos. Oh, ya. 400 millones, oye este dato, 400 millones de toneladas de plástico. Esa es la cifra de plásticos que se producen a nivel mundial cada año. Y más de la mitad, señor. Nos surge una pregunta, ¿el plástico se da en los árboles o se fabrica? Usted sabe que se fabrica. Entonces, que no me estén hablando de un mundo sin plástico cuando ellos saben dónde están las fábricas. Bueno, más de la mitad son plásticos de un solo uso. Ajá. Menos del 10% se recicla. Oiga. Y de toda esta cantidad de plástico, entre 19 y 23 millones de toneladas, acaban en ríos, lagos y mares. El Everest, sí, la montaña más alta del mundo, sí, tiene ahora mismo una crisis por el alto nivel de contaminación de plásticos, entre otros materiales, de todos los alpinistas que han llegado allí, que dejan la ropa botada, que dejan el envase botado, que dejan muchísimas cosas. Ese suelo parece un vertedero. Entonces yo insisto en lo que le decía. Si en el mundo sabemos quiénes son los que fabrican plástico, porque son marcas reconocidas, se publicitan a nivel del mundo. Inclusive hay empresas que hablan del plástico como un conservador de la comida, que tú puedes conservar comida por largos periodos dentro de la nevera si tú los introduces dentro de estos envases. Y aparentemente no permiten que entre el oxígeno, que es un oxidante natural. Pero si sabemos quién lo fabrica, si sabemos de qué se fabrica, ¿por qué queremos decirle al usuario al que se le ha inculcado una necesidad? Porque usted ni yo no conocíamos el plástico cuando nuestro tiempo más temprano. Nosotros conocíamos el aluminio, conocíamos el hierro, el zinc, bueno, que era lo que se utilizaban. En los colmados, cuando iba mamá o papá a hacer alguna compra, que la hacían quincenal o mensual, yo recuerdo que lo envolvían todo en papel. ¿Cómo es que le llaman este papel marrón?
Caramba, sí, ahora hasta a mí se me fue y lo tenía en la boca. Como Bueno, todo era papel de envolver. papel, sí, de ese Sí, papel. ese marrón, papel de envolver le dice a la gente, pero tiene un nombre. Pero no, yo no recuerdo nada de esas cosas de plástico. No, es que no había. No era parte del uso diario de nosotros, los dominicanos, para circunscribirnos a este espacio. Pero usted iba al colmado precisamente y usted encontraba que la pala de sacar el arroz era de zinc, de una lata vieja. O de madera. O de madera. Que el medidor con el que medían el aceite lo hacían de una lata de aceite vieja. Así es. Con el que medían la habichuela, con el que medían la leche, era con una lata de salsa, por ejemplo. Así es. Entonces, nosotros no conocimos el plástico nos llega a nosotros como un impulso y se suponía que era la modernidad, que esto iba a revolucionar el mundo, como tal lo revolucionó, pero mire ahora las consecuencias. Sí, señor. Mire, con su permiso y con el permiso de nuestro querido público, tenemos que hacer una muy breve pausa. Vamos a retornar inmediatamente ya con otros temas muy interesantes. Muchos pacientes asegurados tienen dudas bajo la situación actual del Colegio Médico Dominicano con algunas ARS del país. ¿Sabes que estás cubierto? Sí, estás cubierto. Tienes cobertura en nuestra emergencia. Tienes cobertura de diagnóstico por imágenes. Tienes cobertura en pruebas de laboratorio. También en procedimientos quirúrgicos de emergencia. Tienes cobertura en hospitalización. Es bueno que confirmes con tu médico si toma el seguro para consultas y cirugías electivas y con tu ARS sobre las formas de reembolso. En Centro Médico Burnigal, Tú y los tuyos están cubiertos. Manantiales Jericó cumple más de 20 años de la mano con su pueblo puertoplateño, ofreciendo en cada gota de agua calidad y frescura. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de un novedoso sistema de purificación de osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozono. Cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Agua Jericó. Gota a gota. Calidad y frescura. ¿Saben cómo mantengo mis alimentos frescos como el primer día? Conservándolos en los contenedores MasterChef. Mantén la frescura como el primer día. Y tú también puedes tenerlos en casa. ¿Escucharon eso? Por cada 500 pesos de compra generas un sticker y por cada 250 pesos en productos patrocinadores te llevas otro. Por cada compra de 500 pesos pagando con tu tarjeta de crédito 5 te llevas un sticker adicional. Conoce más en sirena.do/promo. Sirena, más de una emoción. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bueno, José, aquí estamos ya de regreso en esta continuación del programa. Fíjate que estábamos hablando hace un momentito precisamente del medio ambiente, de que hoy es día del medio ambiente y muchos países sin agua, del comportamiento humano, del plástico, de todo esto. Pero fíjate que en Haití van hasta este momento 42 muertos y 19,000 desplazados en Haití por las intensas lluvias. Oiga, la verdad que ese país, yo no sé si es el vudú que se ponen a practicar. Usted que sabe mucho. No, pero ¿qué fue?
No. Usted siempre con la suya. No, porque usted dice que yo sé mucho. Usted menciona el vudú y de una vez me quiere hacer a mí como un gurú del asunto. No, que usted es un hombre que lee mucho. Uno ha escuchado y ha leído pero entonces usted que sabe mucho de vudú y porque lo ha leído, me refiero. Sí, claro, gracias por la aclaración. No es que lo ha practicado ni nada de eso. Le agradezco. Que yo sepa, no. Ahí va, déjelo hasta ahí. Entonces, yo no sé si es una, ¿cómo se llama esto? Un castigo divino. Divino, esa es la palabra. ¿Por qué que a Haití les pasan cosas increíbles? Bueno, fíjese ahora, intensas lluvias, 19,000 desplazados, 42 muertos. ¿Cree que son pocos? ¿Son pocos? Sí, son pocos. Y lo digo de esta manera por lo siguiente. No me alegra la desgracia humana en ningún sentido. En ningún sentido me agrada la desgracia humana. Los seres humanos deberían permanentemente estar en un estado de bienestar satisfactorio que les permita a ellos desarrollarse en su día a día con plenitud. Yo creo en eso y sé que fuimos creados para disfrutar de esos beneficios, pero el hombre vive de acuerdo a sus consecuencias. Y digo consecuencias porque cuando usted actúa en contra de lo que la propia naturaleza le dicta, usted tiene que saber que sus resultados no pueden ser buenos. En Haití han desertificado grandes extensiones de terreno. Grandes extensiones de terreno. ¿Qué ocurre? Esto hace que cuando llueva, los árboles son como una especie de sombrilla en la naturaleza, que evitan que las gotas de lluvia que bajan a una velocidad caigan directamente al suelo y lo erosionen. Para eso también están las hojas secas que hacen un colchón y todo este tipo de cosas hacen un conjunto que beneficia y cuida al suelo. El árbol recibe el impacto de la lluvia por sus ramas hasta el tronco, va rodando toda esa agua, baja con cierta velocidad limitada. El suelo, protegido por las hojas secas, absorbe el agua de manera natural y luego se va distribuyendo por los declives naturales que tiene el suelo. Ese debería ser el proceso. Ahora, cuando no hay árboles, la lluvia cae directa al suelo. Claro. Si cae directa al suelo, la erosión hace que toda la capa vegetal, la capa cultivable del suelo, se vaya hacia la parte más baja, o sea, hacia donde el declive es más pronunciado. Caen los ríos, caen las orillas de las playas, de los mares, en fin, se va perdiendo la capacidad productiva del suelo. ¿Qué pasa con las viviendas? ¿Qué pasa con el que reside en esos suelos? Que desde que caen 3 gotas de agua, el agua baja con toda la velocidad del mundo. ¿Y viene con qué? Viene con las piedras y viene con todo lo que no se puede soportar. Claro, arrasando todo. Arrasando todo. Exactamente, porque no hay un subsuelo, porque no hay una capa vegetal que amortigüe ese efecto. Entonces, en Haití, lamentablemente, tienen una cultura muy errada con respecto a la preservación de los bosques y los árboles. Nunca ha habido una política gubernamental encaminada. ¿Usted se acuerda cuando Balaguer en los años 70 y tanto, comenzó una política de erradicar los fogones y cambiarlos por estufas? Aquí se hizo toda una campaña a nivel nacional para inculcar en el dominicano el uso del gas propano. Se regalaron estufas, se regalaron cilindros de gas para que la gente comenzara a cambiar el anafe, que era el uso natural en casi todas las casas, no en una ni en otra, ni en lo más pobre ni en lo más rico. Aquí hasta los más ricos tenían anafe, porque si no lo utilizaban para cocinar, lo utilizaban para ablandar habichuelas o para ablandar cualquier cosa que consumiera más gas que el que ellos quisieran consumir. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tipo de políticas nunca se ha dado en Haití. En Haití se le ha permitido a cada una de las etnias
que conviven allí, que son más de 13, hasta donde tengo entendido, cada quien tiene su propia norma, su propia cultura, y dentro de esas coincidencias que tiene esa sociedad tribal, es que la naturaleza no es un punto a preservar, sino la vida del individuo. Y si para preservar la vida de un individuo hay que cortar 20 árboles, aunque posteriormente se ponga en riesgo la vida de 100, van a cortar los 20 árboles para salvar a ese individuo, aunque después de salvado se muera junto con los otros 20, a los cuales han puesto en riesgo por la desertificación del suelo. Entonces, es muy lamentable. Por eso yo digo, son pocos. Cuando el Río Blanco se desbordó aquella vez, usted se acuerda el caso de Jimaní, que se construyeron unas 600 viviendas. Esas viviendas están ahí solas, la mayoría, porque todos los muertos que llegaron hasta este lado de la isla venían de Haití, de las lomas de Haití. No fueron muertos que padecieron en suelo dominicano. Mucha gente, hasta desde Santo Domingo, salieron corriendo para esa parte del país a decir que ahí vivía una tía, aquí vivía una tía mía, pero mentira. Ahí vivía un hermano mío, ahí vivía un sobrino mío, pero mentira. Todo lo que hacían era justificar para ver cómo salían beneficiados de una de las viviendas que se estaban construyendo. Que por cierto, al final, esas viviendas, en su mayoría, por no decirle todas, quedaron abandonadas como abandonado estaba todo ese terreno antes de la inundación. Entonces, Haití, repito, vive de sus consecuencias. Hasta que ellos no cambien su mentalidad y adopten una cultura más amigable con el medio ambiente, que al final los va a ayudar a ellos. Ser amigo del medio ambiente es ser amigo del ser viviente. Si el ser viviente no tiene un medio ambiente que lo acoja, que lo proteja y que le suministre lo que él necesita para desarrollarse, perece o necesaria y obligatoriamente tiene que emigrar, que es lo que permanentemente hacen los haitianos. Bueno, la verdad que sí, es así como usted dice, definitivamente. Es muy lamentable, muy lamentable. Oiga, José, hay una famosa encuesta que se está haciendo en la capital dominicana y que dice, ¿y a usted le aumentó su última factura eléctrica? Sí. A todos. Pero yo quisiera saber por qué. A mí me aumentó. Porque esta mañana 2 amigos incluso me preguntaron que si a mí me había aumentado. Y le dije que sí, lógicamente, sí, pero no el doble, el triple. Mire, yo como fui participante del sistema eléctrico, al igual que usted en su momento, a mí me tocó la parte técnica de todo este proceso. Y ahí uno, mezclado con los más conocedores, los ingenieros de mayor experiencia en el sistema eléctrico, todas esas preguntas que como usuario uno tenía, buscó la manera de respondérselas, porque al final uno tenía que responderle a otros usuarios cuando uno tenía que hacer la interacción por el tema del pago y regularización de la energía eléctrica. A mí me justificaban, y yo lo creí durante mucho tiempo y lo sigo creyendo, que mientras más calurosa está la temperatura, el consumo de energía eléctrica se eleva, y tiene razones justificables. Por ejemplo, las personas utilizan el abanico más frecuentemente, eso es cierto. Las personas tienen que utilizar el aire acondicionado en una temperatura menor de los 18 grados en la mayoría de los casos. Cuando la temperatura no está tan alta en términos de calor, la gente utiliza el aire acondicionado en 22 grados, 23 grados. Algunos lo ponen hasta en 24 grados porque realmente lo que quieren nada más ambientar el espacio. Pero cuando la temperatura está muy alta, regularmente la gente pone el termostato del aire acondicionado por debajo de los 18 grados, 18, 17, 16 grados. Eso implica que el motor del aire acondicionado va a tener que trabajar durante mucho más tiempo para mantener esa temperatura baja permanentemente en el espacio.
Lo mismo ocurre con las neveras. Las neveras que tienen una carcasa de metal y tienen un aislamiento de foam, cuando la temperatura está muy alta, la carcasa regularmente se calienta. Ese calentamiento, aunque no es de que hierve, aunque no es que si usted le pone la mano se quema, pero el metal se siente no frío, como es lo natural en el metal. Se siente caluroso. Eso hace que la temperatura dentro de la nevera y en el radiador que tiene en la parte de atrás, las que son de radiador, porque hay unas que son no frost, que tienen el radiador internamente, pero las que son de enfriamiento normal, digamos, que hacen escarcha y todo esto, tienen en la parte de atrás un radiador. Ese radiador que está expuesto a la temperatura debería de refrescarse por el ambiente que le circunda. Por eso se le dice a las personas que tienen neveras que no las coloquen muy cercanas a las paredes, que le den un espacio prudente entre la pared y la nevera, y lo mismo que no la coloquen en esquinas, a menos que no la separen de ambos lados, que permite una circulación de aire natural alrededor de la nevera. Pero además, cuando hace mucho calor, si hay niños en la casa, cada rato los muchachos van a buscar algo frío. Abren la nevera y cada vez que abren la nevera se sale el frío. Cuando vuelven a cerrarla, el motor de la nevera vuelve y arranca. Eso implica un consumo de energía eléctrica. Y los abanicos de techos, los inversores, las personas que tienen, cuando hay temperaturas altas, ocurre lo mismo. Pero fuera de todo eso, usted puede tener un incremento en su consumo de un 10, y vamos a decir que en el caso extremo de personas que tienen que tener el aire acondicionado prendido durante más tiempo o el abanico usándolo durante más tiempo, usted podría llegar hasta un 20% en incremento del consumo de energía eléctrica. Usted consume 100 kilos, usted puede llegar hasta 120 kilos en un consumo por el sobreuso o el exceso de uso de equipos en esta temporada. Pero cuando usted le llega un 50, un 60, un 70, no tiene que ver con eso. Y eso es un tema de facturación, ese es un tema de la empresa. Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ¿qué va a pasar con un valor triplicado? Sí. Eso no es legal. Usted sabe lo que va a pasar. Mire, la ley 125-01, que fue modificada por la 186-07, permitía al usuario, antes de la modificación con la 186-07, que usted fuera a reclamar una factura sin hacer ningún tipo de depósito. Usted simplemente decía, mira, yo vine a reclamar esa factura por exceso de consumo. Entonces, la empresa tenía que asumir la factura, ponerla en stand-by y permitir que usted siguiera consumiendo energía eléctrica y pagar las otras facturas que usted tuviera pendiente o las que iban a correr a partir de ahí. Hasta que la empresa hiciera un levantamiento, verificara si ciertamente se correspondía o no con el consumo, y en caso de que usted tuviese razón, entonces se llevaba a la realidad del consumo. En caso de que no, se le notificaba para que usted fuera a pagar la factura tal cual. ¿Qué ocurre con la modificación de la ley, con la 186-07? Que se introduce que para usted reclamar una factura tiene que depositar en la empresa el 30% del valor de la factura. Si usted está reclamando esa factura porque le llegó el doble de lo que usted pagaba y usted tiene que pagar el 30%, usted estaría pagando aproximadamente el 80% de lo que realmente usted debería pagar por la factura. Al final le están cobrando la factura casi completa y usted queda por pagar el 70%. No sé si me di a entender en esa parte. Si usted está reclamando que usted consumía 50 pesos, ¿verdad? Y la factura le llegó de 100. Si fuera el 30 de 50, usted solamente tendría que pagar como 15 más o menos, ¿verdad? Como 15 pesos más o menos tendría usted que pagar por un depósito. Pero como le llegó de 100, usted tiene que pagar 30. Quiere decir que de los 50 naturales que usted tendría que pagar, usted estaría pagando casi el 80%. Entonces, con esa modificación, lo que se hizo fue obligar al usuario a pagarle a la compañía
lo que inicialmente debería ser el pago natural por un consumo de mes. Pero, ¿esto qué hace la compañía con esto, Juan? Bueno, que como la mayoría de la gente no tiene para pagar ese 30% y va a gritar por eso, se atrasa, le cargan 300 pesos, además del duro que usted está debiendo, y después usted tiene que ir a hacer un acuerdo de pago. En ese acuerdo de pago le dan el otro golpe. Y para el mes que viene, vuelve la factura con otro fuetazo más, pero como ya usted ni quiere pagar retraso, ni quiere pagar el 30%, usted va con las lágrimas guardadas y paga regañadientes. Esto es casi una estafa. Esto es casi una estafa. Eso se llama autofinanciamiento. Yo no sé si usted recuerda, Juan, y las personas que nos ven, cuando de la compañía de teléfono a usted le decían, en su factura le salía de que una llamada a Guyana, llamada internacional a Guyana, qué sé yo cuántos minutos, y ahí le cargaban 300 pesos de esa llamada, 300 una llamada a Nueva York, y usted, pero que yo no tengo familia en Nueva York, yo no tengo a nadie en Guyana. Ah, pues mire, vamos a ponerle en reclamación, pero mientras tanto usted tiene que pagarla. Le cobraban la factura, se la ponían en reclamación y a los 2 meses le llegaba un reporte diciendo que sí, que ciertamente fue un equivoco, que se lo van a dar en crédito para su próxima factura. Eso se llama autofinanciamiento. ¿Cuánto le cuesta a una empresa ir a un banco y coger un préstamo de varios millones de pesos? Un interés altísimo. ¿Cuánto le cuesta a una empresa que tiene millones de usuarios cargarle una llamada de 300 pesos para cobrársela de manera directa? Absolutamente nada. Ya se autofinanció, ya consiguió un préstamo sin tener que ir a ninguna entidad bancaria y lo consiguió para pagarlo en cuotas por un servicio que ella misma vende y que a ella le va a salir al costo, pero a usted no. Mire qué jueguito es. Así es. Entonces eso mismo está ocurriendo con el tema de la energía eléctrica. Edenorte tiene problemas financieros y lo hemos advertido. Inclusive el señor Morrison, creo que está en Edesur, el director de Edesur, ha dicho que las mafias están operando en las distribuidoras eléctricas. En el sistema eléctrico hablaba él, que están operando las mafias. Y cuando habla de que están operando las mafias, habla del tema de la venta de medidores, venta de triplex, venta de cables para acometidas, venta de transformadores, colocación de transformadores de forma irregular, colocación de tendidos eléctricos primarios y secundarios sin la más mínima advertencia a la empresa distribuidora. Todo a través del soborno y del pago por fuera de la norma de los técnicos de esas compañías. Y usted y yo, que estuvimos ahí adentro, sabemos toda la lucha que se cogió para erradicar esa práctica dentro de esas empresas, que eran muy ciertas. Pero el descuido, el tener gente que no saben lo que tienen entre manos, vuelve de nuevo a permitir que resurjan la gente que factura lo que le da la gana, la gente que tiene medidores que se apagan con un control remoto, la gente que sabe cuándo le van a leer y desconectan los medidores y lo vuelven a poner el día anterior de la lectura. Todo eso volvió otra vez a la práctica cotidiana de las distribuidoras. Bueno, lo único lamentable de todo esto es que hay que pagarlo. Ese es el gran punto, porque es una necesidad. Yo tuve una experiencia, bueno, hace algunos años atrás, yo me quejé de un exceso de energía eléctrica. Pero vino un ingeniero con un equipo y entonces lo puso en las líneas ahí. Sí, en el medidor. Y desde ahí me iba diciendo, apague la nevera, púquete, prenda, apague el aire acondicionado, púquete, y chin a chin hasta que se determinó qué era lo que pasaba. Sí.
Me sucedió hace algunos meses atrás, 3, 4 meses atrás, o más, 6 meses, y vinieron y simplemente quitaron el medidor, hicieron así, pero está todo bien. Digo, ajá, ¿y cómo tú lo sabes? Está bien, tú no estás viendo nada normal ahí adentro. Pero ¿cómo tú sabes que yo consumí eso? Porque de 3,500 pesos de energía que generalmente pagaba, me saltó a 15. Y hice mi reclamación al Protecon, primero a Edenorte como primera instancia. Y un show y un esto y lo. Al final, 3 facturas de 15,000 pesos. 3. No hubo manera. Incluso, bueno. Acuerdo de pago. No, yo le dije, bueno, ya, es que yo sé que lo tengo que pagar ya. Ajá. Después que lo pagué, volvió otra vez a 3,500. Digo, ¿y ahora qué pasó? La fábrica que yo tenía, ¿dónde está? La vendí. Sí, se fue. La vendí, parece. Ahora volvieron otra vez a sospechar que yo tengo una chocolatera industrial aquí. Sí, porque ¿cómo es posible que de 3,500 pesos salte a 12,000? Es mucha la diferencia. ¿Pero de qué y por qué? Usted me dirá, yo le digo, ¿hace más calor? Sí, hace más calor. Yo le digo que hay un incremento justificable de un 10 a un 20%. Claro que sí. Justificable por el tema del calor. Eso no, claro que sí. Eso no está en discusión. Pero cuando te sube un 80, un 90, un 100, un 200%, ya no estamos hablando de un tema de temperatura. Ya hay otra cosa. Yo me pregunto, ¿a quién me le quejo? No, los pasos están ahí. ¿A quién uno se le queja? Primero debe ir a Edenorte. Ajá. Edenorte. Y de ahí lo mandan a usted a Protecon. No, va usted a Protecon. Yo tengo que ir a los dos. Usted de ahí, cuando reciba de Edenorte. ¿Usted sabe lo que le dicen? Sí, ya eso se mandó al departamento correspondiente, le vamos a avisar. Cuando usted ve 1 mes o 2 meses que pasan, óyeme, yo no quiero inconvenientes. ¿Qué pasa con esto? Determinaron que todo era improcedente. Bien. Sí, que no procede su solicitud. Que era improcedente. Entonces tengo que pagarlo obligado. Y usted se va al Protecon y en el Protecon no van a hacer nada con usted porque hay una especie de one-two ahora mismo en el Protecon. Eso es como esto de la DGI que hay que pagar adelantado. ¿Cómo se llama? El incentivo. Hay un anticipo. El anticipo. El anticipo. Yo me pregunto, ¿y por qué carajo tiene uno que pagar anticipo? Eso es para lo que usted vaya a hacer el año de aquí al año que viene. Eso es una medida que procura financiar al Estado o financiar al gobierno, más bien. Usted está financiando al gobierno. Joven, mire, tenemos que ir a publicidad. Vamos a retornar inmediatamente. Llega el momento de recordar a todos ustedes inmediatamente la lavandería Casablanca. Mejor lavado, mejor planchado, mejores atenciones. Eso está en la avenida 26 de agosto, número 22. Ahora nos vamos para Taller Spalling. Si su vehículo, no importa la marca, el modelo, el año, si tiene algún problema de la carrocería, ahí está Taller Spalling. Honradez, experiencia y servicio. Y el más completo gimnasio, bueno, yo no diría solamente de Puerto Plata, sino de toda la costa norte, para ella y para él. Estamos hablando de Alex Gym, en la calle José Eugenio Cunjar, frente al Liceo, con teléfono 809-244-4578, de Alex Gym, un gimnasio completo. Yo diría el más completo. Manantiales Jericó cumple más de 20 años de la mano con su pueblo puertoplateño, ofreciendo en cada gota de agua calidad y frescura. Agua Jericó garantiza la salud de todos a través de un novedoso sistema de purificación de osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozono. Cuando visite un establecimiento, solicite Agua Jericó. Agua Jericó. Gota a gota. Calidad y frescura.
Musa. Y ahora, eso dice la gente. Ante las altas cifras de embarazos en adolescentes y uniones tempranas registradas por el Ministerio de Educación, ¿cree usted que es importante que en las escuelas dominicanas se imparta la educación sexual? Vamos a la encuesta del día de hoy. Es educación sexual. ¿Por qué? Para que los niños entiendan que tienen que llegar a una edad adulta para salir embarazados. Decirle que el condón hay que usarlo, que tienen que cuidarse. Porque un niño no puede cuidar a otro niño. Sí, eso es bueno que lo den. Por eso mismo, porque muchas madres no están orientando a las niñas, no le están diciendo como lo que tienen y enseñándolas, sino lo que a veces le dan es mal ejemplo. Que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque son niñas que lo que tienen que estar estudiando. Es lo que te puedo decir. ¿Está de acuerdo que se dé esa materia en las escuelas? Claro que asesoren a la niña. Bueno, ¿cómo le digo? Hay que jalar a la familia, para que la familia la jale a ella, para que no anden en la calle, creo yo. Es conveniente porque estamos falta de orientación sexual en los estudiantes, especialmente en los adolescentes y después en la juventud. Necesitamos un organismo que se encargue de eso porque se necesita en verdad. Claro que sí, para el conocimiento de los muchachos, porque ahora mismo la mayoría tiene la mente más abierta que antes. Tiene que haber más conocimiento también sobre eso. Eso dice la gente. ¿Saben cómo mantengo mis alimentos frescos como el primer día? Conservándolos en los contenedores MasterChef. Mantén la frescura como el primer día. Y tú también puedes tenerlos en casa. ¿Escucharon eso? Por cada 500 pesos de compra generas un sticker y por cada 250 pesos en productos patrocinadores te llevas otro. Por cada compra de 500 pesos pagando con tu tarjeta de crédito 5 te llevas un sticker adicional. Conoce más en sirena.do/promo. Sirena, más de una emoción. Muchos pacientes asegurados tienen dudas bajo la situación actual del Colegio Médico Dominicano con algunas ARS del país. ¿Sabes que estás cubierto? Sí, estás cubierto. Tienes cobertura en nuestra emergencia. Tienes cobertura de diagnóstico por imágenes. Tienes cobertura en pruebas de laboratorio. También en procedimientos quirúrgicos de emergencia. Tienes cobertura en hospitalización. Es bueno que confirmes con tu médico si toma el seguro para consultas y cirugías electivas y con tu ARS sobre las formas de reembolso. En Centro Médico Burnigal, Tú y los tuyos están cubiertos. Para mantener una buena salud bucal es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Sufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bueno, José, ya en esta recta final, mira, mantienen 19 provincias en alerta ante pronósticos de aguaceros. Sí. Hoy dice el COE que la sensación térmica, lo que el cuerpo percibe, continuará muy calurosa en el país, sí. Está difícil.
Sí, ha estado entre 31 y 32 grados, pero lo que el cuerpo percibe realmente ha sido de 41 y 42 grados. Sí, señor. Insoportable. Entonces, señor. Insoportable. Yo diría que esa es la palabra. Bueno, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, redujo los niveles de alerta roja en provincias Azua e Independencia, pero mantiene alerta en 19 provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Esto es debido a los aguaceros que se pronostican sobre el país. Las provincias en alerta amarilla son Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Santiago, Independencia y Barahona. Oigan eso, amarilla. Y en alerta verde, que es menor que la amarilla, en alerta verde están La Vega, el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Pedernales, Santo Domingo, Peravias, Elías Piña y Bauruco. Así que vamos a ponerle atención a esto que está publicando en este momento el COE. Puerto Plata, especialmente, que estamos aquí en la costa norte de la República Dominicana, está en alerta amarilla. No nos podemos descuidar. Sí, principalmente aquellas personas que viven cerca de ríos, arroyos, cañadas, lugares donde hay inclinación del terreno muy pronunciada, para que tengan mucho cuidado por los deslizamientos. Ha estado lloviendo mucho en la parte de Yásica, hacia ese encuentro con Altamira, Guananico, El Mamey. Ha estado cayendo fuertes lluvias que han estado generando desbordamiento de ríos y algunas cañadas también. Eso complementando a lo que decíamos al principio del programa, que en el caso de Mao, ya para la línea noroeste para allá abajo, ha estado cayendo bastante agua y también está provocando muchas inundaciones. Bueno, en definitiva, hay que poner la atención al todo. No crea usted que está pasando solamente en República Dominicana. Es como si hubiese un descontrol en la naturaleza. Sí, así es. Pero provocado por nosotros. Creo que habrían anunciado que es del fenómeno del niño o de la niña. Uno de los dos. El niño es el niño. El niño es el que se supone que es el que nos corresponde a nosotros. Entonces el niño tiene esa particularidad, que llueve donde no debería llover y hace sequías donde debería o se supone que debería llover. Contrario a la niña, que es al revés, provoca sequía donde naturalmente llueve y provoca inundaciones donde no debe llover. Oiga, José, antes de nosotros retirarnos, dígame algo. Yo he visto en las redes sociales 2 videos que, bueno, no voy a decir que no, me ha dejado realmente sorprendidos por el hecho de que son 2 videos muy bien hechos. Uno anunciando cómo va a ser la carretera del Ámbar de aquí a Santiago. Sí. Y otro es un tren desde Santiago a Puerto Plata. Yo no conocía eso. ¿Usted lo conocía? No. Sí. Mire que yo había escuchado una propuesta del doctor Leonel Fernández que era RD 2044. No sé si usted llegó a la verdad que no. Ok, pues esa propuesta que hizo el doctor Leonel Fernández y la llevó a cada uno de los centros regionales de la UAS y las presentó una propuesta. Tenía el tren Juan Pablo Duarte. El tren Juan Pablo Duarte iba a conectar prácticamente todo el territorio nacional, desde Santo Domingo, saliendo desde la capital, ¿verdad? Uniendo los puertos, llegando hasta el Cibao, Santiago como capital. De ahí iba a llegar hasta el puerto de Manzanillo y también iba a conectar a Puerto Plata. De aquí a Samaná iba a ser todo un anillo.
y luego las interconexiones con Moca y el centro de la isla. Esa fue una propuesta. Esa propuesta se ridiculizó, se minimizó y se trajeron ingenieros del PRM a detractar esa propuesta, diciendo que el tren que había hubo que quitarlo porque las elevaciones que habían no permitían que el tren funcionara de manera óptima y por eso desapareció el tren, que eso es una locura de Leonel, que está proponiendo esas cosas a esta altura del juego, cuando lo que deberíamos de tener más carretera, deberíamos de tener... Todo eso se hizo en ese momento ante la propuesta del doctor Leonel Fernández. Hoy entonces están hablando de construir un tren hasta Puerto Plata. Pues por eso es que dicen por ahí que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que la carretera del Ámbar. La carretera del Ámbar no es una carretera que pretende facilitarle movilidad a los puertoplateños. Pretende facilitar una vía de acceso rápido para los inversionistas de Santiago, no para los de Puerto Plata. Entiéndase de manera puntual y concreta. Pero como eso va a ser una inversión público-privada, con un fideicomiso, se está tratando de anunciar como una acción pública. Eso no tiene nada que ver con una iniciativa de gobierno. Eso es una iniciativa privada que para lograr conseguir los capitales para su financiamiento, el Estado Dominicano se ha colocado como garante. Pero no hay inversión pública en eso. Eso es una inversión privada. Bueno, por eso va a tener peajes, por eso el que se quiera montar en esa carretera para llegar a Santiago en 25 minutos que dicen que va a llegar, usted va a tener que pagar un peaje cada vez que usted suba y cada vez que usted vuelva. Bueno, pero también yo le voy a ser sincero, el costo de una autopista que tengo entendido que esa autopista costaría unos 400 millones de dólares. Es aérea en su mayor parte. Bueno, ¿cómo tiene que tener un peaje, aunque sea mínimo? No, pero claro que sí, yo no estoy discutiendo esa parte. No Lo que importa el gobierno que esté en el poder. Eso no va a importar. Usted ahí yo y usted estamos coincidiendo. Lo que significa es que quieren venderla como un proyecto público. Eso no es un proyecto público. Ok. Bueno, don José, usted sabe cómo es el tiempo. Sí, así es, el implacable. El implacable, no relaja con nadie, así que tenemos que despedir usted y yo el programa por la noche de hoy. Sí, señor. Muchas gracias, muy buenas noches, que Dios lo bendiga a usted y a toda la gente que nos sigue noche por noche. Así es, cuídese mucho, don Juan. Igualmente.